Listo, gracias. Gracias, Luis. Bueno, eh, retomando entonces la estructura de los programas, en este caso específicamente de prevención y control de la accidentalidad, que es como el tema central del día de hoy, busca estructurar bajo un esquema de programas cómo hacer o cómo controlar la accidentalidad, establecer todas las herramientas necesarias que podamos implementar al interior de la organización para el control de la accidentalidad. Finalmente, dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las no conformidades son la ocurrencia de accidentes laborales. Por ende, debo controlar pues justamente la ocurrencia de esos accidentes. Y eso básicamente, ¿cómo se hace? Con todo el tema de prevención, con todo el tema de educación, y pues a eso va enfocada o estructurada nuestros programas. En la temática de hoy vamos a ver que la diferencia entre programa y sistema, algunas definiciones. Vamos a recordar un poquito el tema de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Sin embargo, no va a ser el tema central, lo vamos a tocar apenas por encima porque fue un tema que le dedicamos su tiempo. Vamos a hablar de los programas de prevención de accidentalidad y los programas para el control de la accidentalidad. Y por último, vamos a hablar del comportamiento seguro. Entonces, así las cosas. Lina, cuéntame para ti qué es un programa. Un conjunto de actividades con un objetivo claro definido. Ok. Entonces, digamos que sí, sin embargo, voy a complementar tu idea. Un programa es donde yo plasmo una serie de cosas o de objetivos que tengo para lograr un fin, ¿sí? Y es como la ruta que me doy, ¿sí? Para cumplir un objetivo, lo que quiero llegar a hacer. Finalmente, eso es un programa. Y un sistema, ¿qué sería un sistema? El sistema es más complejo que el programa. Es como una serie de etapas engranadas una a la otra. Exactamente. Entonces, los sistemas se conforman de programas que articulados me generan un resultado más grande o me generan el objetivo final. Entonces, normalmente los programas podemos, digamos que asociarlo con nuestro cuerpo humano, en que son los órganos, ¿cierto? Digamos, los órganos de un sistema. Y el sistema es el funcionamiento general de todo, que finalmente lo que hace es que mi cuerpo funcione o que tenga vida, ¿sí? Nuestros programas son partecitas de ese sistema que sincronizadas en armonía y pues sincronizadas van a lograr el objetivo que en este caso es pues tener nuestro sistema de gestión, prevenir la ocurrencia de enfermedades y de accidentes laborales. ¿Listo? Los programas que hablamos o los programas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sí o sí deben tener una estructura. Esa estructura debe tener una justificación, unos objetivos, responsabilidades, una duración, es decir, como un alcance, cuánto tiempo va a durar. Debe establecer unas actividades. De esa misma manera, debe establecer un cronograma, me debe establecer indicadores y me debe establecer metas. ¿Por qué? Porque esos programas deben ser medibles, ¿sí? Debo tener, así como, ¿de dónde me salen los indicadores? De los objetivos que planteé, ¿sí? De los objetivos que establecí, me deben salir, obviamente, las actividades, de las actividades me sale el cronograma, de estos objetivos me van a salir los indicadores y de ahí me salen las metas. Normalmente,
se establece o legislativamente debo tener el programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, el programa de intervención de riesgo psicosocial y para previamente debo haber aplicado una batería de riesgo psicosocial. Debo tener un programa de auditoría que lo debo realizar conjuntamente con el COPAS, con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debo establecer programas de promoción y prevención en la salud y medicina preventiva. Debo tener programas de mantenimiento preventivo y correctivo para las instalaciones, equipos y herramientas y debo tener programas de atención a emergencias, que aquí es donde va nuestro plan de emergencias, que ya hablamos de él. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de algunas definiciones. Entonces, vamos a hablar específicamente de estas 4 definiciones: promoción, prevención, control e intervención. Lina, cuéntame, ¿para ti qué es promoción? Promoción es el conjunto de acciones destinadas al mantenimiento de la salud. Ok, sí, efectivamente, en este caso, hablando del tema de salud, pues son esas actividades o esos procesos que nos permiten incrementar el control de la salud de la persona, ¿cierto? Que nos ayudan a mitigar o que nos ayudan a detectar de una manera temprana alguna enfermedad y de poder tomar los controles de una manera temprana, ¿cierto? Y esto también va enfocado a la cultura, a la generación de la cultura de autocuidado, de prevención. No sé, Lina, de pronto porque trabaja en el sector salud, pero si uno se iba unos años atrás, de pronto consultar al médico, ir a un chequeo médico, las personas iban era cuando se sentían mal, ¿cierto? Y no como ahora que tenemos una cultura un poco más de promoción, de que hay que vacunarse, hay que ir a un control odontológico, hay que ir a un control, a un chequeo anual, por lo menos, a un control ocupacional, ¿cierto? Antes no se veía eso, sino simplemente yo asistía al médico cuando me sentía mal. Lina, cuéntame para ti qué es prevención. Bueno, también en la parte de salud, pues que es donde yo normalmente me muevo. Sí. No sé, la prevención también son como un conjunto de acciones, pero ya destinadas a evitar la aparición de una enfermedad o por lo menos controlar los factores de riesgo que la producen. Efectivamente, es estar preparados y en disposición de anticiparnos a un evento, el que sea, ya sea un accidente o ya sea una enfermedad, ¿cierto? Es desde antes estar preparados para que si eso sucede lo vamos a actuar de esta manera o vamos a tomar estas medidas o tomo estas medidas desde ya para que eso no me pase, ¿sí? Por ejemplo, tengo un hábito de vida saludable y me alimento de una manera saludable e incluyo en mi dieta frutas y verduras para evitar tener problemas cardíacos o bueno, en fin. Entonces estoy desde tempranamente o de una forma anticipada preparándome para que esa situación no suceda. ¿Qué es control? Bueno, el control viene después de la prevención y es cuando yo ya habiendo detectado esos factores de riesgo que pueden ser, sí, que se pueden presentar y generar una lesión, un accidente o una enfermedad, entonces yo establezco unas medidas para controlar eso. No sé cómo sería, como la implementación de unas medidas de seguridad.
Puede ser. Sí. El control básicamente a lo que hace referencia es como ese momento, esos espacios de comprobación, de inspección, de verificación de que estoy haciendo las cosas bien, de que he tomado los controles de prevención de una forma correcta y de que estoy haciendo una promoción adecuada. ¿Sí? Estoy haciendo una promoción adecuada. Entonces, el control básicamente se va a enfocar en inspeccionar que la prevención esté funcionando y que la promoción esté pues siendo efectiva. ¿Listo? ¿Y qué es la intervención? Bueno, intervención es cuando ya yo aplico eso que planeé, eso que de pronto, esas medidas que yo, digamos, pensé, programé, si ya establecí, ya dejé establecidas, cómo las implemento en el trabajador en este caso. Bueno, en este punto se refiere más a esas medidas de las cuales evidencié el control que no las tengo tan afianzadas, ¿sí? Por ejemplo, dije que iba a alimentarme de forma saludable y que iba a empezar a adquirir el hábito de hacer ejercicio y no he hecho ejercicio. Entonces, la intervención, ¿qué es? Tomar medidas frente a esa acción y pues empezar a implementarla. Esa que no he acatado o que no he implementado, ¿sí? Si vemos en conjunto, esto nos lleva o se traduce en un ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Planear, promoción, hacer prevención, verificar, control, intervención, actuar. ¿Listo? Es básicamente el ciclo PHBA, sin embargo, pues está enfocado a los programas de reducción de accidentalidad. Normalmente lo que hacemos en el primer paso es la identificación de peligros. ¿Bajo qué norma hacemos la identificación de peligros? En su gran mayoría de empresas en Colombia. La NTC 45. Sí, la GTC, la Guía Técnica Colombiana. Tranquila, no te preocupes. La GTC 45. Efectivamente, hacemos la identificación de peligros o hacemos la identificación y valoración de riesgos. Primero lo que hacemos es identificar los peligros, evidenciar qué es lo que sucede, qué es lo que tenemos y qué es lo que nos puede hacer daño, ¿cierto? Tenemos que hacer una identificación de nuestras prioridades. De ahí que tenemos que clasificar o valorar nuestros riesgos de tal manera que le vamos a dar una prioridad a cada uno. Y de esa manera poder establecer cuáles son los primeros que vamos a atacar, ¿cierto? Vamos a tener esa identificación de peligros siempre actualizada y documentada. ¿A qué voy con actualizada y documentada? Que debo tener registrada en la tablita de Excel. Debo tener registrada en la tablita de Excel que hicimos, que tenemos como material, pues todos los peligros y los riesgos asociados a cada actividad. ¿Listo? Esto lo debe hacer ¿quién? Una persona idónea, que ya hemos hablado del personal idóneo para realizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Si tenemos alguna duda frente a esto, debemos ir o debemos recordar que las personas idóneas para hacer la identificación de peligros son las personas con licencia en seguridad y salud en el trabajo, que su licencia les dé alcance a la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. ¿Listo? Y debe ser socializada. ¿Eso qué quiere decir? Que el personal o las personas que están expuestas a ese riesgo deben conocer el riesgo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que desde el conocimiento del riesgo yo pueda mitigar o pueda minimizar o tomar las acciones correctivas
necesarias para evitar que ese riesgo se materialice. ¿Listo? Y aquí muy importante, en la socialización, digamos que cuando uno va a hacer una auditoría o le hacen a una auditoría, le dicen, listo, por favor, présteme o déjeme ver su matriz de riesgos documentada. ¿Y cuándo fue la última vez que la actualizó? Por la resolución 0312, la matriz debe ser actualizada por lo menos una vez al año o si un accidente grave o mortal ocurre. Entonces, en ese orden de ideas, mi matriz debe estar actualizada con fecha de la última actualización. Y para la socialización, siempre me piden el registro de asistencia o el registro de socialización de las personas que estuvieron presentes en esa socialización. Entonces es importante contar con el registro de asistencia de esa socialización de la matriz de riesgos. El programa de prevención de accidentes. Entonces, nuestro programa de prevención de accidentes es una parte muy importante de nuestro sistema de gestión, porque es el que me va a establecer las medidas para pues prevenir o cómo voy a prevenir los accidentes. Entonces, normalmente va a partir de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Eso quiere decir IPER. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. ¿Va a partir de qué? De la matriz de riesgos. ¿Por qué? Porque pues ahí tengo identificados mis peligros y ahí recuerdas que hay una parte donde me dice la peor consecuencia y qué es lo peor que me podía pasar. Entonces yo ahí ya estoy identificando de que me puede traer una enfermedad o me puede traer un accidente laboral. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues me voy a basar o voy a coger esos riesgos que me producen o que me pueden producir un accidente laboral. Y de ahí voy a empezar a establecer los programas de prevención frente a esos accidentes que tienen una incidencia mayor o que pueden ser más graves, ¿cierto? Que me pueden causar un accidente grave de acuerdo a la resolución 1401. Entonces, todo lo que hemos visto en el diplomado se va a ir desencadenando. Miren, es como una trencita que nos va llevando a este momento. Y entonces nos dice, listo, usted ya hizo su matriz de riesgos, usted ya identificó qué es la peor consecuencia, que le produce un accidente, que le produce una enfermedad. También priorizó los riesgos e identificó cuáles son los que le pueden generar amputaciones, muertes, lesiones en la columna vertebral, fracturas en huesos largos que vendrían siendo accidentes graves. Y bajo esa priorización es que yo tengo que empezar a trabajar en mis programas de prevención. ¿Por qué? Porque la idea es evitar esos accidentes que tienen un impacto alto o que se consideran accidentes graves. Obviamente, en seguridad y salud en el trabajo hay algo que se llama la pirámide. Se me olvidó el nombre del señor en ese momento. Es la pirámide de la accidentalidad. Entonces, en la base de la pirámide dice que están los incidentes, es decir, que la mayor tasa que debe haber es de incidentes. Posterior vienen los accidentes leves o que no requieren atención médica, luego van los accidentes graves y por último en la punta de la pirámide van los accidentes mortales. Pero esta pirámide tiene, a medida que va ascendiendo, nos dice, es que por cada 1000 incidentes usted va a tener 100 accidentes leves y por cada 100 accidentes leves usted va a tener 10 accidentes graves y por cada 10 accidentes graves usted va a tener un accidente mortal. Entonces, pues la idea es que no lleguemos a ese accidente mortal y pues que podamos atacar, digamos que todos los incidentes y los accidentes.
Sin embargo, en los programas de prevención de accidentes, pues tenemos que identificar cuáles son esas peores consecuencias o cuáles son esas situaciones que me pueden causar la peor consecuencia y de esa manera poder establecer medidas o poder empezar a establecer mis programas o acciones para prevenir que esos accidentes o esas situaciones graves se me puedan presentar. Entonces debo priorizar los peligros y riesgos, que básicamente es lo que yo hago en la matriz de riesgos. Debo ejecutar un plan de trabajo y en ese plan de trabajo pues debo establecer en mi programa qué actividades voy a hacer. Entonces, ¿recuerdas que en la sesión pasada veíamos un video donde hubo un accidente laboral que... eh, que digamos que era en el sector hidrocarburos, que que las personas había como un escape de un tanque y que por protocolo de seguridad al realizar la actividad de intervención o de mantenimiento en un área aledaña, se hizo el cierre de toda la actividad, se sacaron a los trabajadores. Bueno, en la ejecución de los planes de trabajo, yo tengo que establecer, venga, esto me puede generar una explosión si hay una fuga y hay una chispa. Ah, ok, sí, eso puede suceder. No, pero para eso tengo un programa de mantenimiento correctivo o un mantenimiento preventivo. Y una de las medidas que voy a tomar es aislar el área de trabajo cuando se puedan generar eh, trabajos con chispas, por ejemplo, trabajos de soldadura o trabajos en caliente. Voy a aislar el área de trabajo para evitar que hayan otros trabajos simultáneos que puedan interferir con este y que me puedan generar una explosión o que me puedan generar algo masivo como lo que ocurrió en ese accidente finalmente. Entonces, en esa consecución o en ese orden de ideas, en ese plan de trabajo yo debo establecer las medidas de seguridad y todas las medidas necesarias del paso a paso que yo voy a hacer para realizar esa actividad cuando esté expuesto a esa condición de riesgo. ¿Listo? Entonces, todos los controles que yo voy a tomar, no, es que mire, yo voy a hacer voy a tomar unos controles administrativos y voy a hacer un permiso de trabajo. Entonces, en el permiso de trabajo voy a solicitar también una AST o un análisis de seguro de trabajo, donde la persona, el operario o el ejecutor de la actividad me relacione los riesgos a los cuales está asociado al realizar una tarea o cada tarea y me va a poner los controles que va a tomar o los controles que tiene. No, es que va a trabajar con herramientas dieléctricas y va a usar las herramientas de una manera adecuada y va a usar sus elementos de protección y bueno, todas las medidas que considere. Y eso hace parte de la ejecución del plan de trabajo, pero se debe seguir el plan de trabajo. Si recordamos un poco el accidente que veíamos en la sesión pasada, digamos que ese accidente del que estoy hablando, de la explosión, tenían un permiso de trabajo, tenían establecido un plan para realizar una serie de actividades. Y en algún momento de la ejecución, ese plan no se cumplió, ¿sí? Ese plan se desvió, no fue la persona idónea para realizar el trabajo, no se hizo un mantenimiento en el momento que era, ¿cierto? Y cuando ya pues se iba a hacer el trabajo como era, pues sucedió el evento. Entonces, es importante tener el plan de trabajo y seguirlo. Normalmente uno dice, "Ay, pero ¿y yo cómo sé si va a fallar algo más?". Entonces es importante en la medida en que se van ejecutando los planes de trabajo, ir revisando si me salen nuevas condiciones de riesgo, si realmente esa acción pues sí me va a mitigar o sí me mitiga lo que estoy buscando que me mitigue. ¿Listo? Después realizamos la ejecución del plan de capacitaciones.
Y de aquí parte o es muy importante que las personas que ejecutan ese plan de trabajo conozcan qué deben hacer. Para eso en el plan de capacitaciones normalmente ponemos inducciones, reinducciones, procedimientos de trabajo seguro, capacitación en uso de elementos de protección personal, capacitación en protocolos de seguridad, capacitación en los protocolos de manejo de herramientas, en los programas de orden y aseo, bueno, en fin, en todas las actividades y en todos los planes de trabajo que se tienen establecidos para la prevención de la ocurrencia de accidentes laborales, con el objetivo de que el trabajador tenga toda la información necesaria para que pueda controlar desde su comportamiento y desde su quehacer diario la ocurrencia de un accidente de trabajo. Hace un tiempo revisamos en el comité de, de riesgos del departamento que la mayor causa o la mayor causa que se reportaba de accidentes laborales era las acciones de la persona, el exceso de confianza. Entonces, sí es importante todo el tema de la capacitación, porque muchas veces, no es que yo llevo 50 años trabajando en la empresa, yo soy el chacho de, no sé, del mantenimiento y yo sé cómo se hace, pero entonces se me quedó el martillo y en vez de devolverme al taller por el martillo o buscar otro martillo, cojo el alicate para poner la puntilla. Y eso es muy común que lo veamos, que busquemos como la solución rápida y sobre todo que no nos gusta capacitarnos. Y la capacitación en los programas de prevención de accidentes laborales son vitales, porque si mi personal no conoce mis procedimientos o no conoce la forma correcta de hacer las cosas, en la empresa o como se tiene establecido, pues se van a seguir. Cada quien va a asumir y va a decir, ah, es que yo creo que esto se hace así. Y como yo creo que se hace así, yo lo hago de esa manera y eso me generó el accidente. Eso es exceso de confianza. Sí, y es falta de capacitación. No lo he capacitado en los protocolos y en las medidas de prevención que debo tener al interior de mi organización. Y debo tener elementos o herramientas que me garanticen el seguimiento y la medición. ¿El seguimiento y la medición de qué? De la ejecución de esos planes de trabajo y de esos planes de capacitación. ¿Qué tanto he implementado mi plan de trabajo y qué tanto he implementado mi plan de capacitación? Nuestros programas de prevención están, digamos que los podemos establecer de la siguiente manera. Hablamos normalmente de 9 en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y pues de estos se desprenden otros, normalmente hablamos de 9. Que son como los más usados en la industria y son los más usados o los que más se implementan. Orden y aseo. Normalmente hablamos de, ay, ¿qué son las 5 S? Bueno, orden y aseo va enfocado a 5 S, ya no se habla de 5 S, sino de más. Y nos establece la limpieza, la organización del puesto de trabajo. Y ojo, porque la limpieza no es solamente de que no haya polvo en las superficies, de que yo no tenga desorden en mi lugar de trabajo, sino es que tenga un lugar para cada cosa y cada cosa esté en su lugar. Y que no tenga cosas, por ejemplo, que uno abre la cajonera y entonces en la cajonera tiene el esfero que ya no sirve, pero pues es que me lo regaló mi anterior jefe y yo lo estimaba tanto y tiene un valor sentimental tan importante para mí y es un esfero vida. Pero como me lo regaló mi anterior jefe, yo no lo boto y ya no tiene tinta, ya no sirve. Pues de ahí también parte la limpieza, porque acumulamos cosas que no necesitamos. Entonces, importante el programa de orden y aseo.
Y uno dice en la parte operativa, ay, no, eso no importa, eso es solo en la oficina. No, eso también aplica para la parte operativa. ¿Por qué? Porque los programas de orden y aseo están enfocados a la optimización de los procedimientos. Realmente se crearon o cuando se establecieron los programas de orden y aseo, estaban enfocados a la optimización de los procesos industriales. En el mismo tiempo, generar más productos. Y de ahí que se empezaron a establecer todas las muchas teorías de organización de los puestos de trabajo y de métodos y tiempos. ¿Cuánto me demoro yo yendo a buscar la herramienta hasta el taller, hasta en vez de tenerla a la mano, porque es una herramienta que uso todo el tiempo, la uso 4 o 5 veces al día, entonces la tengo que tener a la mano, la tengo que tener cerca a mi superficie. Ah, no, pero esa que no utilizo tan seguido la debo tener un poquito más lejitos o en una cajonera no tan, no tan visible. En fin, y eso ayudaba o en su momento ayudó a optimizar. De esto creo que hablamos la sesión pasada, a optimizar los tiempos de producción. En mantenimiento nos ayuda mucho porque nos ayuda a tener las herramientas organizadas y los puestos de trabajo limpios. Normalmente uno va a un taller de barrio, digo yo, un taller de barrio que va uno al taller que no es sofisticado, que no es el taller de de un concesionario. Y entonces el mecánico tiene una caja de herramientas y tiene un montón de cosas. Y tiene canecas con tornillos y con rácores y con empaques y demás. Y todo está revuelto. Y entonces usted va y usted le deja su carro. Y usted, bueno, pues es el mecánico y los mecánicos tienen la fama de ser desordenados. Si usted le da su carro, dice, bueno, espero que me lo entregue. Y siempre se lo entrega después de la fecha que le ha dicho que le va a entregar el carro o la moto. Eh, pero también hace parte de su orden y de su deseo, porque no tiene un orden para trabajar y empieza una cosa y no la termina y luego se va al otro carro y luego vuelve al otro y luego y no encuentra la llave y en donde la dejé, ay, fue pucha, se fue en el carro tal, me tocó comprar otra y eso hace que sus procesos sean más demorados. Cuando usted va a un concesionario, usted ve que tienen unos carritos con herramientas, que tienen normalmente esos carritos tienen unos cajones y se abren los cajones, tienen como unas espumas con la forma de las herramientas donde guardan toda la herramienta. Y el mecánico ya sabe dónde está cada herramienta, cada pieza de herramienta que necesita y anda con su carrito y organiza y entrega y tal. Y usted no ve normalmente las cajas de herramientas desordenadas, no ve llaves regadas por todas partes, no ve esa acumulación de elementos que de alguna manera ya no sirven o que son piezas desechadas por ahí dando vueltas para ser reutilizadas, sino que simplemente se desechan y ya. Y ahí van mucho los programas de prevención. Y a usted le dicen, le entrego el carro mañana y mañana se lo entregan a la hora que le dicen, ¿cierto? Porque ya tienen sus procedimientos muy establecidos y van muy enfocados al tema de orden y aseo. Entonces sí se puede y se aplica todo. Los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y los equipos son supremamente importantes. Normalmente en las empresas donde no se, uno diría, nosotros no tenemos herramientas o equipos, no tenemos de pronto pulidoras y no tenemos, eh, y no tenemos, eh, no sé, herramientas, equipos no tenemos, pero en todas partes hay herramientas y equipos. En una oficina usted tiene aires acondicionados, tiene computadores, tiene teléfonos, ¿cierto? En un consultorio médico tiene equipos de, para escuchar el corazón de la persona, no sé cómo se llama, para revisarle los oídos, para revisar el tema
de nivel de audición, bueno, y tiene una serie de equipos que deben ser calibrados y deben tener un mantenimiento periódico para garantizar su funcionamiento y para garantizar que la medición que están tomando sea confiable y sea pues correcta. Tienen equipos de radiología, en fin. Entonces, debo tener los programas de mantenimiento. Imaginémonos que estamos en una clínica, en un quirófano, donde le van a hacer una cirugía a una persona con un rayo láser, que ahora está muy de moda. Y todo está listo. El quirófano, el cirujano, el anestesiólogo, todo el mundo, la enfermera, todo. Y el equipo con el que vamos a hacer la cirugía, digamos que en su programa de mantenimiento preventivo no se siguió el programa de mantenimiento preventivo y al equipo se le dañó un componente justo a la mitad de la cirugía. ¿Qué hago? Correr, ¿cierto? Entonces ahí entra un mantenimiento correctivo. O me arreglan el equipo de manera inmediata o cámbienme el equipo porque está en riesgo la vida de la persona, porque tengo que terminar la cirugía que le estoy haciendo y toca ya. Normalmente cuando los preventivos es para prevenir, no tener que hacer correctivos, para que el equipo siempre funcione de una manera adecuada. Y esos programas preventivos, de mantenimiento preventivos, van encaminados o van de la mano con lo que me dice a mí el fabricante, ¿sí? Por ejemplo, a la moto, hay que cambiarle el aceite, no sé, el primer cambio a los 250 kilómetros, el segundo a los 5.000, el tercero a los 2.500 y a los 25.000. Y así le van dando a usted y le dan una ficha donde usted va a ir haciéndole mantenimiento o el cambio de aceite a su carro, a su moto. Ese es un mantenimiento preventivo y le dice cada cuánto tiene que cambiarle qué parte. Ese es un mantenimiento preventivo. Normalmente me lo da el fabricante del equipo y pues yo debo ajustar mis tiempos y mis necesidades a ese programa. Y me va a decir, bueno, si el equipo lo ha usado durante tanto tiempo, tantas horas, pues el mantenimiento es de esta manera. Pero si no lo ha usado tanto, pero cumplió tal condición, entonces tiene que cambiarle tal pieza. Y el mantenimiento correctivo es cuando ya el equipo como tal se dañó, generó una falla, no me está funcionando y tengo que cambiar una pieza o tengo que cambiar al equipo. Entonces ahí ya hablamos de un programa de mantenimiento correctivo. ¿Que van de la mano? Sí. Y tengo que tener en cuenta que lo que busca el preventivo es no llegar a aplicar un correctivo, pero si tengo que aplicar el correctivo, lo debo tener en un programa o en el mismo programa de mantenimiento donde me diga, bueno, ya se le dañó el equipo, usted, el correctivo va a hacer esto, voy a tener un equipo de respaldo o voy a tener X cosa para que esto siga funcionando. ¿Por qué es importante el programa de mantenimiento preventivo correctivo de instalaciones, máquinas y equipos en seguridad y salud en el trabajo? Porque si yo no hago o no tengo establecido ese programa con el área de mantenimiento y no se sigue, pues yo no garantizo el buen funcionamiento de los equipos dentro de la empresa. Y eso hace que el equipo se me pueda dañar y me pueda generar un accidente de trabajo. Por ejemplo, es que yo tengo que hacer cada, no sé, 20.000 horas de uso de la banda transportadora, debo cambiar la banda porque esa se deshilacha y me puede generar un atrapamiento de una persona. Bueno, entonces cada 20.000 horas de uso del equipo tengo que cambiar la banda y tengo que programarme para que tengo que parar el equipo, lo voy a hacer en horas de la noche que no haya nadie trabajando o a las 6 de la mañana, bueno, en fin, y en costos también me voy a programar para comprar la banda transportadora y cambiarla de la manera periódica que me lo establece el programa de mantenimiento.
no, es que se me olvidó y esta banda es muy cara, pero todavía sirve. Y se empezó a deshilachar. Y una persona por quitarle una hilacha metió la mano y la banda se lo llevó. Y la persona perdió la mano. Entonces ahí empezamos a mirar retrospectivamente, empezamos a decir, ¿qué me sale más barato? ¿Cambiar la banda o todo el tema de las acciones ya correctivas que tengo que tomar frente a que una persona tuvo un accidente grave y perdió una mano o perdió una parte de su cuerpo? Pues por donde usted lo mire, le va a salir más barato cambiar la banda transportadora porque las partes del cuerpo de la persona son irreemplazables. Además, esto viene con un proceso de multas, de sanciones, de demandas y demás por usted no haber tomado los preventivos a tiempo o no haber seguido su programa de mantenimiento o haber evitado el programa de mantenimiento porque usted no controló el riesgo y usted puso el riesgo y no lo controló y esto hizo o hace que pues finalmente se genere un accidente de trabajo. Entonces los programas de mantenimiento son de vital importancia, son supremamente importantes. ¿Listo? Eh, los programas de prevención o los programas de emergencia. Estos programas de emergencia, como ya lo habíamos visto en una sesión pasada, me hablan de tres cosas importantes: la vulnerabilidad, las brigadas y los simulacros. Cuando hablamos de la vulnerabilidad es que en este voy a hacer todo el análisis de vulnerabilidad. Y si nos vamos al tema de identificación de peligros, pues el análisis de vulnerabilidad me está identificando las posibles emergencias que yo voy a tener. Seguido a eso, debo establecer mi brigada de emergencias y debo capacitarla y dotarla, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hablar de que mi brigada va a estar preparada a esas amenazas que identifiqué en el análisis de vulnerabilidad. Preparada intelectualmente, físicamente, con los equipos necesarios para atender ese tipo de emergencias. Y para eso lo voy a apoyar también con los simulacros, ¿sí? Entonces, con los simulacros voy a establecer o voy a hacer los simulacros frente a esas amenazas que identifiqué en el análisis de vulnerabilidad. Recordemos que en el tema de emergencias hablamos algo muy importante, que es el antes, el durante y el después, que son los PONS, los procedimientos operativos normalizados. Y esos procedimientos operativos normalizados o PONS, pues me van a hablar de cómo me voy a preparar. Ya tengo mis amenazas identificadas. ¿Cómo me voy a preparar para atacar esas amenazas si suceden? Es decir, el antes. Si suceden en el momento, ¿cómo las voy a resolver o cómo las voy a enfrentar? Y posterior a la emergencia o posterior a que se dé esa amenaza o se materialice, ¿cómo voy a actuar? ¿Listo? Frente a los programas de medicina preventiva y del trabajo, entonces hablamos de riesgo biomecánico, de riesgo psicosocial y de prevención de COVID-19. En el momento pues de COVID todavía está vigente esto. ¿Por qué? Porque todavía tenemos, el COVID no se fue, el COVID sigue, sin embargo, de alguna manera ya tenemos que convivir con él. Sin embargo, todo el tema de afectaciones respiratorias está teniendo un impacto muy alto, no solamente en la ausencia o en el ausentismo laboral, sino también en la vida de las personas. Cada vez las gripas son más fuertes, cada vez nuestro sistema respiratorio se ve más afectado por el tema de las afectaciones respiratorias. Entonces, en medicina preventiva y del trabajo biomecánico, recuerden que hablamos de biomecánico, biovida y mecánico movimiento. Entonces, hablamos de todo ese análisis que debo hacer de los movimientos que tiene que hacer una persona para la realización de su trabajo. Y así como hicimos una identificación de peligros en el programa de prevención
de medicina del trabajo en riesgo biomecánico, debemos hacer, perdón, debemos hacer una encuesta de riesgo biomecánico, donde empezamos a identificar a nivel global, porque acá no se miran casos particulares, sino se mira a nivel global, qué condiciones físicas tienen las personas y qué de pronto afectaciones pueden estar teniendo por su trabajo, dónde les duele, si tienen movimientos repetitivos, cuánto tiempo están sentados. Entonces, de ese análisis que se hace o esa identificación de riesgo biomecánico es que se desprende todo el programa de intervención frente a riesgo biomecánico. Y de aquí que creo que lo aplican en varias empresas o en muchas empresas de pronto lo han visto ustedes, es, por ejemplo, el tema de pausas activas, de rumboterapias, de análisis de puestos de trabajo, de cambios de mobiliario, enfocados a mejorar la biomecánica en los puestos de trabajo para garantizar una mejor vida en el trabajo con las personas. ¿Listo? Y el riesgo psicosocial, entonces, para aplicar o para empezar este programa de prevención de riesgo de medicina preventiva del trabajo en riesgo psicosocial, lo que se hace es la aplicación de la batería de riesgo psicosocial que estableció el Ministerio de Trabajo en compañía de la Universidad Javeriana. Y es una encuesta donde también es de manera confidencial y se mira de manera general, no de manera particular, y se analiza el riesgo psicosocial. Y en el riesgo psicosocial no solamente se analizan los factores laborales, sino los factores del entorno de la persona, porque somos seres integrales. Eso de que es que usted tiene que dejar los problemas de la casa en el trabajo y los problemas de la casa en el trabajo, de la casa, dejar los problemas de la casa y los del trabajo en el trabajo y no llevarlos a ninguna de las dos partes, eso está mandado a recoger. Uno trata de tener un equilibrio en su vida y lo que se busca con el riesgo psicosocial o con la prevención de riesgo psicosocial es que realmente las cosas de su trabajo en lo más mínimo le empiecen a afectar o lo lleven a afectar en su vida personal. Sin embargo, siempre le van a afectar y viceversa. Cuando usted sale de su trabajo y llega a su casa y su familia lo está esperando, ¿qué es lo primero que le pregunta? ¿Quién me contesta? ¿Qué es lo primero que le preguntan? ¿Quién está conectada? ¿Ana? ¿Está conectada Ana? Sí, ya llegó Ana. Bueno, Lina, ya que abriste el micrófono, cuéntame. Hola, ¿cómo Hola estás? Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, a mí siempre que me preguntan, cuando yo llego a mi trabajo, lo primero que me preguntan es ¿cómo te fue? Hola Ana María, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu jornada laboral? ¿Cierto? Y me imagino que a Lina también le preguntan lo mismo, ¿cierto? Sí, siempre. Siempre, ¿cierto? Y uno empieza, ay, no, es que mi jefe, ay, no, es que mi compañero de trabajo, o si tuvo un buen día, no, súper bien, o hice esto y me fue así, y no sé qué. Imagínese que llegó un paciente, ay, súper chistoso, me hizo reír, me hizo el día, no sé qué, ¿cierto? Y uno llega a contar a la casa lo que le pasó en el trabajo. Lo mismo cuando usted llega al trabajo. Ay, ¿y cómo está su hijo? Ay, ¿y cómo está su esposo? Y si de pronto usted tenía un pariente enfermo, su mamá, no sé, y usted comentó algo el día anterior o días antes, ve, ¿y cómo sigue su mamá? ¿Y cómo le va con tal cosa? ¿Y cómo le va? Pues la idiosincrasia humana es de preocuparnos por los demás, más allá de ser chismosos, es preocuparnos por los demás. Y ese riesgo psicosocial está unido muy en el fondo lo laboral con lo personal. Si bien uno en su casa trata de ser y de tener otros aspectos diferentes que tiene en el trabajo, pues van a estar muy relacionados, porque finalmente en su trabajo usted pues digamos que el objetivo es que usted se realice con lo que lo apasiona.
¿sí? Con lo que le gusta hacer, con lo que usted se siente pleno haciendo o dando para otros. Entonces, en ese orden de ideas, pues en su casa lo van a conocer como que usted es el, el médico o es el ingeniero o es mejor dicho, de acuerdo a su profesión, el más porque usted es el que sabe, usted es el que habla, usted es el que dice. Entonces, es importante que no desliguemos esto. Y cuando se habla de riesgo psicosocial y se hace la batería y se hace el análisis, se miran todos los aspectos de la persona, como en su tiempo, por ejemplo, si hay una relación de tiempo laboral con tiempo de ocio o tiempo familiar, si en la empresa se tienen en cuenta sus requerimientos familiares, ¿cierto? O si al contrario no, lo tienen ahí subyugado y no le dan ni un permiso para que usted vaya a urgencias con un familiar o para que vaya a sus citas médicas, ¿sí? Y se miran todos esos aspectos, la cultura organizacional, la forma de mando, para que de esa manera podamos establecer un criterio general de cómo está el riesgo psicosocial. Y dependiendo si está alto o bajo, pues se debe hacer una aplicación de una batería, la aplicación de la batería el año siguiente o en 2 años, y seguido a eso se deben tomar unas acciones correctivas o se debe hacer un plan dentro de ese programa para atacar esas medidas o esas acciones que no fueron tan bien calificadas o que nos tuvieron esa matriz como alta. ¿Listo? Aun cuando el riesgo sea bajo. En los programas de medicina preventiva y del trabajo también hablamos de la prevención del COVID-19 y aquí empezamos a hablar desde el 2020 de una resolución de la 11, de la 1119, si la memoria no me falla en este momento, que con esa arrancó todo el tema del COVID. Y en esta, perdón, 1116, ya me acordé, con esta que arrancó todo el tema del COVID, nos hablaba de que teníamos o que tenemos que tener programas enfocados a la prevención de la propagación del COVID. Y en este momento también le estamos metiendo el tema de enfermedades respiratorias. De ahí la importancia del uso de mascarilla cuando la persona tiene alguna afectación respiratoria. Y la empresa le entrega el tapabocas. ¿Sí? Entonces, o lo usa o lo usa, ¿sí? Porque finalmente es la propagación, usted es el que está propagando el virus por la empresa. Si usted, qué día veía algo como una propaganda y me parecía súper chévere que efectivamente es así, usted está con su virus y usted estornudó y se puso la mano en la boca, entonces pues le quedaron ahí las partículas de la enfermedad y lo pasó por el escritorio, le dio la mano a un compañero o recibió un papel, le prestó el esfero al otro, contestó el teléfono y el virus va propagándose por todas partes. Entró al baño, cogió la llave, cogió el jabón, bueno, en fin, y va propagando el virus por todas partes y empieza el virus a rodar. Hoy justamente hablaba con una persona que estaba enferma en la oficina y yo le decía, pero casualmente todas las personas de esa área que comparten esa oficina han estado enfermas de ese virus. Entonces me decía, sí, yo soy la última, a mí no me había dado. Claro, se andan pasando el virus. Entonces, y eso pues tiene una implicación alta en cuanto a qué. En cuanto a, si bien yo no puedo determinar fácilmente que el virus lo contagié en el trabajo. Y yo puedo decir, no, es que todos tenían ese virus, entonces esto lo contagié en el trabajo. Ok, pero es que el virus respiratorio usted lo pudo se pudo haber contagiado en el trabajo, como también se pudo haber contagiado en su casa, porque de pronto su hijo o su hija está en el colegio, o tiene una sobrina en el colegio y también tenía gripa, o trajo el virus y lo estaba incubando, se lo pasó usted compartió alimentos con esa persona, le pasó a usted el virus y usted lo incubó durante un tiempo y se le vino a desarrollar o vino a tener los síntomas a la semana cuando todo el mundo en su oficina también tenía el virus. ¿Sí?
Entonces es muy difícil establecer en dónde usted adquirió el virus. Sin embargo, es importante manejar el tema preventivo, perdón, y establecer eh, medidas que ayuden a mitigar esa propagación en el lugar de trabajo. En este momento, no se habla tanto del tema de, ay, no vaya al médico para que lo incapaciten o lo aíslen y que usted no venga. Pero si usted tiene COVID, sí le dan la orden de aislamiento. Actualmente le dan la orden de aislamiento, con el objetivo de que usted no se vuelva propagador de ese virus. En la prevención del COVID o de las enfermedades de origen respiratorias, es importante que manejemos el tema, pues de que lo veamos también, que es un tema que no solamente nos afecta pues a uno como persona, sino a un grupo en general y que es de una fácil propagación. Y adicional que sí me puede traer consecuencias graves, me puede traer la muerte, me puede traer enfermedades graves que van a requerir de UCI, una neumonía, una bronquitis, bueno, enfermedades que me pueden generar un ausentismo laboral alto y que al no ser cuidadas, pues puede ser peor. Esta mañana hablaba con alguien que trabaja en una UCI y me decía que la semana pasada había tenido en UCI hospitalizadas como 5 personas con temas respiratorios. Amor, amor, amor. Con temas respiratorios. Que, y que eran personas que, perdóneme, que eran personas jóvenes que tenían pues alguna deficiencia en alguno de sus sistemas y que pues al contagiarse de alguna enfermedad respiratoria habían terminado en UCI, no teniendo COVID, teniendo otra afectación respiratoria. Entonces, es importante que en medicina preventiva y del trabajo no solamente hablemos de COVID, sino de todas las enfermedades o de cualquier afectación respiratoria que en este momento están siendo muy fuertes y tienen un impacto muy alto en la salud de las personas. En la higiene industrial hablamos de mediciones higiénicas. Entonces, en los programas de prevención de higiene industrial, vamos a irnos nuevamente a recordar nuestra matriz de riesgos, nuestra HIPER. Recuerdan que en la HIPER nos decía, bueno, vamos a medir los riesgos con mediciones ambientales o con mediciones higiénicas. Entonces, el ruido lo voy a medir con algo que se llama un sonómetro y tiene un procedimiento específico. El material particulado lo voy a medir con un equipo específico y también eso tiene una verificación de ese equipo para que la medición sea confiable. Pero las personas que están expuestas, por ejemplo, a cambios de presión, pues voy a tener también un equipo especial para que me mida eso. Las personas que están expuestas a radiación ionizante, de igual manera, y así sucesivamente. Entonces, ahí, con esas mediciones higiénicas, se establecen o se miran los límites permisibles y si se me pasa mi medición o está fuera de ese límite, pues voy a tener que establecer medidas correctivas para que esa medición o ese nivel de riesgo que está fuera del límite permisible entre a ese umbral. Es decir, si mi ruido está por encima de los decibeles que me establece las Gatizo, entonces voy a mirar, voy a empezar a evaluar, bueno, mi riesgo, mi fuente de riesgo es un motor, sí, un generador. Entonces este generador lo tengo al aire libre, claro, lo tengo sin ningún aislamiento ni nada, entonces por eso me genera tanto ruido o tantos decibeles, entonces voy a hacer un control que voy a ponerlo dentro de una cabina insonora donde me aísle ese ruido y pues así bajo los niveles de ruido que me genera ese equipo y ahí meto mi medición, ¿cierto?
ahí tendría que hacer dos, una antes y una después del control, pero establezco un control y hago todo el tema de mi programa para el control del ruido. Listo. Eso depende de qué, de los riesgos que tenga y de las mediciones higiénicas. Yo puedo decir, ay, no, sí, organolépticamente es que yo no escucho lo que dicen ahí, pero para poder establecer ese programa como tal de higiene industrial, sí o sí es importante tener mis mediciones ambientales, que son las que me establecen finalmente si estoy dentro del límite o no. Listo. Y de ahí pues me van a salir todo el tema de los controles frente a ese riesgo. Los programas de prevención frente a riesgo mecánico me está hablando de máquinas, equipos y herramientas y está enfocado a, tomar las medidas o implementar, primero, pues identificar esos riesgos de esas partes en movimiento y segundo, a establecer los controles que me ayuden a mitigar o a prevenir que eso se materialice. Por ejemplo, es que tengo una máquina que tiene riesgo mecánico de movimiento porque tiene una correa que no está protegida, que no tiene una guarda de seguridad. Entonces, ahí voy a poner o voy a establecer en mi programa de prevención de riesgo mecánico frente a las máquinas y equipos que todas las máquinas que tengan correas y que me puedan generar un atrapamiento o una amputación deben tener una guarda de seguridad y que esa guarda de seguridad no se puede retirar, solamente se debe retirar en el momento del mantenimiento y el mantenimiento se debe hacer con el equipo apagado y desconectado y se debe bloquear o se debe establecer o se debe tener un protocolo de bloqueo y etiquetado para ese equipo mientras se realiza el mantenimiento y que terminado el mantenimiento se debe instalar nuevamente la guarda de seguridad y que la guarda siempre debe estar sujetada y se debe hacer una inspección de la guarda y demás. Entonces ahí con esos pasos así sencillos que les acabé de decir, yo ya estoy estableciendo mi programa preventivo en riesgo mecánico frente a máquinas y equipos que tengan correas expuestas o que tengan correas para funcionar. ¿Listo? Y así lo tengo que hacer con cada una de esas cosas que identifiqué en mi matriz con riesgo mecánico. ¿Listo? Entonces debo establecer cómo voy a trabajar o cómo voy a controlar ese riesgo, el paso a paso. Posteriormente tengo otro programa que es el programa de prevención de riesgo vial o de seguridad vial, más conocido como el de seguridad vial. Y me dice que lo que busca o el objetivo principal es prevenir accidentes en la vía pública. Y pues obviamente no solamente en la vía pública, sino también al interior de las empresas donde tengo movimiento de vehículos, ya sea de carga o de pequeños. Entonces, esa prevención de accidentes en la vía pública o en general me establece que aplica para las empresas que tienen uno o más conductores y que tienen uno o más vehículos propios o alquilados. En esto, pues, básicamente se establece que las empresas en Colombia, prácticamente que todas las empresas que hacen uso o que requieren de movilizar a sus trabajadores o que para sus actividades deban tener el uso de vehículos, pues deben establecer un programa de seguridad vial, donde debo hacer un control desde el conductor, los vehículos y pues el peatón, con el objetivo de atacar como todos los frentes que me puedan generar un accidente de origen vial. Normalmente, ese tema de seguridad vial o como está establecido hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo porque finalmente está enfocado a la prevención de accidentes.
Y si usted como trabajador realiza sus funciones fuera de la empresa, por ejemplo, es un vendedor de calle, pues va a estar expuesto como peatón a un accidente, pero si usted tiene viáticos o tiene su vehículo y se va en su vehículo, pues también está expuesto como conductor y debe garantizar que usted tenga las condiciones necesarias para manejar su vehículo, es decir, que tenga su pase, que tenga sus cursos de manejo, un curso de manejo defensivo, que cuente con los documentos necesarios de su vehículo, que estén al día, que estén a regla, que el mantenimiento de su vehículo esté, pues esté bien, esté al día. Y todo eso que les estoy diciendo está enmarcado en la Ley 2251 del 2022, que nos habla de los programas de prevención en seguridad vial. Listo, las empresas que no tengan conductores en su nómina o que no tengan vehículos propios o alquilados en su nómina, pues no están obligadas a cumplir con esto. Pero si usted se fija, pues prácticamente que todas las empresas en Colombia deben tener establecidos sus programas de seguridad vial. El programa de prevención en riesgo público. Entonces, el riesgo público nos habla de la seguridad, ¿cierto? Está enfocado a la seguridad de las personas y de las instalaciones. ¿Por qué? Porque en el riesgo público hablamos de todas esas condiciones que están o que se nos pueden dar por robos, por azonadas, por accidentes de tránsito en la vía pública, por accidentes fuera del lugar de trabajo, pero que usted está ejerciendo sus funciones laborales, ¿cierto? Volvemos al caso del vendedor que está entrando a una tienda y lo robaron entrando a la tienda o lo empujaron o no sé, hubo un tema en una universidad pública y usted es profesor de la universidad pública y hubo un disturbio y entonces ahí está el riesgo público presente. Entonces hablamos de esos riesgos de seguridad. ¿Cómo voy a hacer para prevenir o para mitigar ese riesgo? Es que yo tengo un búnker, entonces en el momento en que empieza el disturbio con la universidad, nos metemos todos al búnker, o tengo un punto de encuentro en otro lado, o el plan operativo frente a riesgo público es que nos vamos todos para el extremo ABC y estamos allá mientras pasa el disturbio, pero si se fue por días, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Y cómo voy a tener establecidos mis programas frente a riesgo público? Si estoy muy expuesto a ese tema de riesgo público, por ejemplo, estoy al lado de una gobernación o una alcaldía, mi oficina queda justo al lado y siempre todo el mundo viene a hacer bloqueos y viene a hacer paro y viene a hacer su protesta. Y pues por eso mis ventas se bajan o no puedo abrir mi local o tengo que establecer mi programa de prevención en riesgo público. ¿Listo? ¿Qué hago cuando llega el paro? ¿Qué hago cuando llega la manifestación? Cierro la atención al público, paso rejas o mejor me traslado de instalación. Bueno, es lo que yo establezco en ese programa. El programa de prevención enfocado a seguridad industrial. Entonces, aquí hablamos de cuidado de manos, de uso de elementos de protección personal, de cuidado de los programas de prevención de trabajo en alturas, ¿sí? Donde busco finalmente, bajo una serie de instructivos o procedimientos de trabajo seguro, pues cuidar la vida y la integridad de las personas enfocadas al cuidado o al manejo de equipos y herramientas. Y las inspecciones. Entonces, las inspecciones que también ya lo veíamos previamente, que es como un checklist donde yo verifico que yo esté cumpliendo con una serie de condiciones o de especificaciones. Si bien en el de seguridad industrial pongo las inspecciones,
esas inspecciones están enfocadas al comportamiento y al uso de elementos de protección personal, pero en cada uno de los programas hay inspecciones. En el de orden y aseo hay inspecciones, en el de emergencias hay inspecciones, equipos y herramientas, en el de seguridad vial hay inspecciones a vehículos, en el de mecánico hay inspecciones a las condiciones de las máquinas, bueno, en todos hay inspecciones. ¿Listo? Como les decía, tenemos programa de prevención de trabajo en alturas, que lo podemos tener aparte, o lo podemos tener también en el de seguridad industrial. Este básicamente está reseñado o está establecido bajo la resolución 1409, y pues nos dice que son trabajos que se realizan. Ya cambió la resolución, habla de trabajos de 2 metros hacia arriba o 2 metros de excavaciones hacia abajo. Se está hablando de trabajos en espacios confinados. Ese programa de espacios confinados es donde básicamente un espacio confinado es donde hay una única entrada y una única salida, que normalmente la entrada es la misma de la salida. No tengo otra opción, sino salir por donde entré y entrar por donde salí. Ese programa de espacios confinados o de prevención de accidentes en espacios confinados está establecido en la resolución 0491 del 2022. Los programas de prevención frente a almacenamiento, de almacenamiento seguro, me habla en la resolución 2400 y establece que yo debo tener unos programas o unas estrategias de almacenamiento para evitar que la estantería se me caiga, que los productos me caigan encima y demás, y pues de esa manera garantizar la seguridad de las personas. Y en el 2008, con la ley 1221, se estableció el programa de prevención de teletrabajo. ¿Por qué? Porque ya se estableció que en Colombia efectivamente el teletrabajo es una opción de trabajo y que muchas personas trabajan desde su casa. Y esto hace que yo tenga, si tengo trabajadores en teletrabajo, pues debo tener un programa específico de teletrabajo donde en este programa específicamente voy a tener intervención de riesgo biomecánico. Listo, acá, de medicina preventiva y del trabajo, voy a enfocarme en el riesgo biomecánico y aun cuando la persona sea teletrabajador, yo tengo que garantizarle un análisis de puesto de trabajo y tengo que garantizarle unas condiciones ergonómicas adecuadas a esa persona, aun cuando esté fuera de, digamos, que mi oficina o mi instalación. ¿Listo? ¿Recuerdan esto? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, creo que no se acuerdan porque no me contestan. Entonces, vamos a recordar un poquito. ¿Esto a qué se nos parece? Recuerdan que hablábamos, o si nos vamos por allá a nuestra GTC 45, a nuestra tablita de riesgos, nos habla de una priorización del riesgo, que es la combinación entre la probabilidad y la consecuencia, ¿cierto? Y entonces me dice que yo empiezo a priorizar mi riesgo. Cuando está en rojo tengo que hacer una acción de manera inmediata o lo tengo que atacar de manera inmediata. Cuando está amarillo, pues lo tengo que atacar de una manera inmediata, pero puedo tener controles específicos y puedo seguir trabajando. Cuando está en rojo no puedo seguir trabajando, ¿cierto? Porque tengo ese riesgo, es casi que inminente que me suceda. Y el bajo es que lo tengo controlado, que es posible que me pase, pero lo tengo, o es muy poco probable que me pase, pero lo tengo controlado. Entonces, en ese orden de ideas, así es que yo tengo que priorizar, pues obviamente, la intervención con los peligros y los riesgos que he identificado
y para los cuales he establecido cada uno de los programas. Y ojo, con lo que les acabo de decir, no quiere decir que es que yo tengo que tener todos los programas en mi empresa. Pues si yo no tengo o no realizo trabajos en alturas, pues no voy a tener o no tengo la necesidad de establecer un programa de alturas, ¿sí? Si yo no tengo de pronto máquinas y herramientas que me puedan generar atrapamientos en las manos, pues no voy a tener ese tipo de programas. Solamente voy a implementar los que me afectan o los que tengo en mi empresa de acuerdo a la identificación de peligros que hice en mi matriz. En nuestro plan de trabajo, ¿qué vamos a establecer? Entonces, en nuestro plan de trabajo, vamos, como les decía anteriormente, vamos a establecer las acciones que voy a ejecutar, el tiempo de ejecución o cuánto tiempo de ejecución voy a tener con esas acciones. Vamos a establecer el tiempo en el que voy a ejecutar cada acción, las estrategias que voy a tener para implementar esas acciones, los canales por los cuales se van a implementar, quiénes van a ser los responsables de la ejecución de esas acciones, qué recursos tengo disponibles para esas acciones, los objetivos que tengo al implementar esas acciones. Y finalmente, esos objetivos me van a llevar a unos indicadores que voy a tener que medir para saber la efectividad de cada una de las acciones que establecí en esos planes de trabajo, en ese plan de trabajo que dije que iba a hacer. Y en la ejecución, pues voy a revisar también, o esto me lleva a la ejecución, en mi plan de capacitaciones. Recuerden que el plan de trabajo es el que hacer y en el plan de capacitaciones es mi siguiente punto de mi plan, de mi programa, perdón, donde establezco las necesidades de la organización. Yo no voy a poner una capacitación de algo que no tengo necesidad. Por ejemplo, en mi empresa no hacemos trabajos en alturas, pero voy a capacitar a la persona de servicios generales en trabajo en alturas. ¿Y por qué la va a capacitar en trabajos en alturas si no hace trabajos en alturas? Sí, no hay necesidad de hacer eso. Entonces son recursos que usted se va a gastar sin tener esa necesidad. Buscar y valorar la calidad del material de capacitación. Importante siempre cuando hacemos capacitaciones, no solamente tener el registro de la capacitación, sino también evaluar la capacitación y pues la información con las personas. Cooperación y motivación del personal de la empresa. Normalmente los planes de capacitaciones se establecen para ser implementados con las personas. Y si las personas de la empresa no van o no cooperan o no están motivadas para ir a las capacitaciones o asistir a las capacitaciones o hacer parte de ese plan de capacitaciones, pues su plan de capacitación no funcionó. Buscar la calidad y prevención y preparación de las formaciones. La idea es que esto vaya bajo un plan que no sea improvisado y pues que se prepare cada tema. Y seleccionar los trabajadores a capacitar. Voy a volver al ejemplo del trabajo en alturas. Tengo trabajo en alturas en mi empresa, sí realizo trabajo en alturas, pero tengo establecido que el trabajo en alturas lo realizan únicamente las personas de mantenimiento de la empresa, el equipo de mantenimiento. Entonces, esas personas que realizan ese trabajo son las que necesitan la capacitación. No lo va a necesitar otro profesional o una persona de un área diferente. Lo va a necesitar el de mantenimiento, que es el que necesita esa herramienta para ejercer su trabajo.
El seguimiento y medición. Entonces, en el seguimiento y medición hablamos de la conformidad de los resultados. Entonces, aquí tengo que empezar a hacer y establecer la conformidad, si estoy conforme con ese resultado, si lo que me dio de resultado era lo que yo esperaba. Se empieza a medir el desempeño y la eficacia, el desempeño en seguridad y salud en el trabajo. Y de aquí es importante que tengamos claro, yo en algún momento les decía que todas las personas que desempeñan cualquier función en la empresa tienen responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí es donde acá se mide el desempeño, es decir, se mide qué tanto usted cumplió con esas funciones que tenía o que se le asignaron en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y que lo planificado se establece o se mide que lo planificado haya sido implementado. Yo establecí desde el principio que iba a ser un plan de esta manera y que iba a tener un plan de acción y un plan de capacitación. En esos dos que tanto ejecuté, ¿sí? Lo planificado, es decir, lo que establecí en el plan, que tanto implementé. Si fueron eficaces esas acciones que tomé para controlar los riesgos. ¿Cómo mido si son eficaces? Pues que no se me hayan presentado accidentes y que realmente lo que haya evitado la ocurrencia de accidentes haya sido esas medidas que implementé, ¿listo? O que establecí en cada uno de los programas. Y que reviso que las necesidades de mejora, ¿qué necesidades de mejora tengo dentro de mi sistema de gestión? Siempre, siempre, siempre voy a tener necesidades de mejora. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de gestión no es estático, es dinámico y las condiciones en las empresas van cambiando. Y a medida que yo voy cambiando o voy estableciendo nuevas medidas de control, de esa misma manera puedo ir teniendo nuevos riesgos. Una medida de control me puede generar o me puede, me puede generar otro riesgo que en su momento inicialmente no lo tenía identificado. El programa de control de accidentalidad. Entonces, ¿cómo hago mi programa de control de accidentalidad? Esta era la pirámide de accidentalidad de la que les hablaba al iniciar esta sesión. Normalmente me establece o me habla de que en la pirámide de BIRT me establece que lo que está en la base son actos y condiciones inseguras. ¿Y qué es un acto o una condición insegura? Lo hablábamos la sesión pasada. El acto está relacionado con el comportamiento de la persona. ¿Cómo se está comportando la persona en su trabajo? ¿Cómo está tomando la decisión de realizar su trabajo? Si está usando los elementos de protección personal, si está utilizando o está siguiendo los procedimientos o los protocolos de seguridad y las condiciones se enfocan o se dan por la infraestructura o el entorno laboral, donde el trabajador se ve obligado a trabajar. Y es una combinación de ambos. Normalmente tenemos los actos y las condiciones. Y cuando se da una condición o se materializa una condición o esa condición insegura. La condición insegura, cuando se materializa con un accidente o con un incidente, cuando tiene intervención con la persona. La condición puede pasar ahí un tiempo. Mientras la persona no intervenga o no tenga contacto con ese factor de riesgo o con esa condición, pues no le va a suceder nada y no se me va a materializar el riesgo.
pero cuando ya interactúa es que se genera el incidente o el accidente. Entonces, esos actos y esas condiciones, al interactuar o a la persona tomar la decisión de realizar un acto como no se debe o de realizar una actividad y estuvo la condición, me puede generar un incidente. La pirámide de Beer básicamente me dice que por cada 600 incidentes voy a tener 30 accidentes graves y que de esos 30 accidentes graves leves. Y de esos 30 accidentes, por cada 30 accidentes leves, voy a tener 10 accidentes graves. Y por cada 10 accidentes graves, voy a tener un accidente fatal. Es decir, que por cada 10 accidentes graves que yo tenga en mi empresa, una persona se me va a morir. ¿Listo? Entonces, en conclusión, por cada 600 incidentes, voy a tener un accidente fatal. Si yo empiezo a hacer una prevención de estos actos y condiciones inseguras, pues obviamente voy a prevenir hacia arriba la ocurrencia de estos 600 incidentes, de estos 300 accidentes leves, de estos 10 accidentes graves y de este accidente fatal. ¿Listo? Muchas veces los trabajadores no reportan los incidentes y las empresas no le paran bolas a los incidentes. Pero si yo quiero hacer una labor inteligente y eficiente de prevención de riesgos, debo empezar a prevenir estos incidentes o a pararle bolas a los incidentes. Reporto los incidentes y establezco las medidas de control de los incidentes y eso me ayuda a futuro a prevenir accidentes leves, graves y mortales. ¿Listo? Yo aquí les voy a poner un videito de justamente la pirámide, entonces, pero denme un minuto porque creo que no lo están viendo. Es un arqueólogo que se encontró con una pirámide bastante rara. No, no. Demasiado egipcia. Sí, esta pirámide, la de Heinrich y Bird, la que conocemos bien en nuestras empresas. ¿Qué historia nos cuenta? Comencemos haciendo un pequeño paréntesis. Nuestras organizaciones pueden enfrentarse a distintos tipos de riesgos. Hay accidentes de trabajo relativamente frecuentes y benignos, accidentes de trabajo más graves que pueden llegar a ser mortales, y accidentes industriales mayores, afortunadamente escasos, pero que pueden afectar a los trabajadores, las instalaciones, la población adyacente, el medio ambiente. La mayor amenaza, por supuesto, está aquí. Pero entonces, hablemos de la famosa TF, la tasa de frecuencia, que refleja el número de accidentes que se produjo en un sitio. Como solo describe lo que ya ocurrió, finalmente describe sobre todo accidentes benignos. Entonces, reducir la TF está bien, pero ¿produce un verdadero impacto en la prevención de los accidentes más graves? La pirámide de Bird parece decirnos que sí. Los eventos benignos y los graves son proporcionales. Entonces, parece lógico pensar que si se reduce la base, se reducirá la cima. Salvo que, en la base, hay algunos eventos en los que se estuvo cerca de que ocurriera algo muy peor, y hay otros eventos mucho más numerosos, que nunca podrían haberse transformado en accidentes graves. Si dedicamos nuestros recursos y nuestro tiempo a gestionar todos los eventos benignos, el efecto sobre la prevención de los eventos más graves será muy limitado, incluso nulo. Entonces, ¿qué pasaría si modificáramos un poco esta pirámide? ¡Tada! Con el nunca mejor llamado diamante de la prevención. Porque, como vamos a ver, es un verdadero tesoro en materia de información para las empresas. Aquí nos ocupamos, por supuesto, de los accidentes comprobadamente graves que queremos prevenir, pero también de esta pequeña parte que está en la base aquí.
donde, si las circunstancias hubieran sido un poco diferentes, podría haber ocurrido algo verdaderamente grave. Son estos eventos en apariencia benignos, pero que conllevan lo que llamamos un alto potencial de gravedad, los que hay que tratar de comprender, observar, analizar, desmontar. Me dirán que no es simple reconocerlos. Comiencen por preguntarse, desde el mismo momento en que se señala un evento, me habría sorprendido si esta situación hubiera conducido a algo grave. Y, como si fueran arqueólogos que pasan la tierra por un tamiz, filtren los eventos para quedarse solo con las pepitas de oro y dedíquenles a ellas toda su energía. Concentrémonos en lo esencial, nuestras vidas. Efectivamente, como veíamos en el video, es importante que obviamente trabajemos en el tema preventivo o que desde seguridad y salud en el trabajo se busque trabajar en esos accidentes que nos pueden generar las fatalidades, pero busquemos en esos actos, en esas condiciones, en esos incidentes, perdón, las causas, ¿sí? Y vayamos a la causalidad y los posibles efectos y de esa manera pues poder establecer los de mayor potencial para poder de alguna manera prevenir a futuro la ocurrencia de accidentes graves, leves, graves y fatales. ¿Listo? Ya se los había mostrado. Bueno, el programa de control de accidentalidad, entonces en el programa de control de accidentalidad es indispensable y se enfoca en la investigación. ¿En la investigación de qué? De los incidentes y de los accidentes. Esto también ya lo habíamos revisado en una sesión anterior, donde veíamos las diferentes metodologías de investigación de incidentes y accidentes laborales. Y aquí reitero que la metodología, así como la escoge uno, también viendo el potencial que me pudo haber generado un incidente, pues también voy a utilizar una metodología diferente. ¿Qué busco con este programa de control de accidentalidad frente al tema de investigación? Focalizar y priorizar la accidentalidad. Es decir, de acuerdo a la accidentalidad que yo tengo, pues poder establecer esas causas que me están generando los accidentes en la empresa, esas situaciones que me están llevando a que eso siempre suceda o que se me dé de una manera repetitiva. Por ejemplo, no, es que, como les decía, la causa cuando estaba en el análisis de la accidentalidad del departamento. Entonces, no, es que los accidentes se presentan es por exceso de confianza, ¿sí? Ok, ¿por qué no? Es que las personas llevan mucho tiempo realizando su trabajo y no habían recibido capacitación y son de esos trabajadores tercos y que siempre quieren hacer las cosas a su acomodo y que dicen que así es y no siguen el procedimiento, o se sienten confiados al realizar la tarea y ese exceso de confianza les generó el accidente. Entonces, es revisar las causas para poder identificar o poder atacar esas causas y poder generalizar ese tema de esos comportamientos o de esas posibles causas. Definición de la causalidad, como les decía, pues enfocarnos en esas causas que nos dieron que nos abrieron la puerta al accidente. Establecer las medidas de control, ¿cierto? ¿Qué medidas correctivas voy a tomar frente a esos accidentes o frente a esas causas? Venga, es que tengo exceso de confianza. Las personas están muy confiadas en que eso se realice de esa manera. Venga, es que hay un procedimiento que lo estamos haciendo diferente. Hay que socializar el procedimiento, hay que publicarlo en la empresa, hay que enseñarle a la gente una forma diferente de hacer las cosas y
empezar a trabajar en ese tema del exceso de confianza, de que las cosas, de que no se confíen, de que el riesgo está ahí, pero tengo que tener esas medidas correctivas, hay que hacer señalización, bueno, y empiezo a establecer esas medidas de control. Y debo establecer un plan de acción que me garantice o que me lleve a tomar esas medidas adecuadas. Y debo hacer un seguimiento y medición. Miren que aquí vuelve el tema, digo yo, del checklist. Aunque no sea un checklist, sí debo hacer un seguimiento y debo hacer una medición. ¿A qué? A las medidas que establecí o a mi plan de acción, si lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo. Y si está siendo eficiente y eficaz. Es decir, hice esta medida, la implementé y si fue eficiente, si cumplí con lo que esperaba, si me está mitigando el riesgo como yo esperaba o al contrario, no me está mitigando el riesgo y lo que está haciendo es empeorando la situación. Listo. Focalizar y prevenir y priorizar la accidentalidad. En este ítem, en el 5.1, cuando hablo de priorizar la accidentalidad, debo focalizarme, entonces debo establecer nuestros mecanismos, debo medir el ausentismo, ¿cierto? Esa accidentalidad, ¿cuántos días de incapacidad me está dando? ¿Cuántos días se me está ausentando mi población trabajadora a causa de esos accidentes? Debo medir la accidentalidad, ¿cierto? Como tal, ¿cuántos eventos han sido de accidentes graves, leves o accidentes mortales? ¿Cuántas de estas situaciones han sido enfocadas o han sido enfermedades laborales o enfermedades de origen común? ¿Cuántas situaciones se han presentado de incidentes laborales? ¿Cuántos son actos o están relacionados? ¿Cuántos reportes tengo de actos y condiciones inseguras? Debo establecer, pues, obviamente, mis indicadores, mi matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y debo tener un control de pérdidas para saber, venga, qué es lo peor que me puede suceder y cuánto me puede costar, ¿cierto? Debo tener controlado el tema de las pérdidas. Yo en alguna oportunidad les comentaba que cuando en las obras de construcción de edificaciones se hace la proyección de los gastos y se hace la proyección de las pérdidas o de las ganancias que se va a tener, se hace una proyección también de los accidentes de trabajo que voy a tener, el costo de esos accidentes y también de los accidentes mortales. Y se establece cuántos, y va a sonar muy feo, pero es así, se establece cuántos muertos voy a tener en el proyecto, cuántos muertos me voy a permitir tener, teniendo en cuenta que me van a demandar, que eso me va a costar tanta plata, en fin. Entonces, y eso hace parte del control de pérdidas. Esto me conlleva a que yo tenga o que establezca cuáles son los mecanismos que me generaron los accidentes, los tipos de lesiones que se generaron con los accidentes. Entonces voy a empezar a priorizar. Bueno, ¿cuál fue el mecanismo que más se dio en los accidentes que se me presentaron durante un periodo de tiempo? ¿Cuál fue la lesión que más se me presentó en ese periodo de tiempo con los accidentes que se me presentaron? ¿Cuál fue la parte del cuerpo más afectada? Entonces, no es que siempre es en manos, ¿cierto? Y por allá anteriormente les hablaba de un programa de prevención y de cuidado de manos. Ok, entonces yo puedo tener un programa de esos. Claro, porque la parte del cuerpo más afectada que tengo es las manos. ¿Cuál es el agente que más se repite? ¿Cuál es el lugar en donde más se presenta la accidentalidad? ¿Y en qué sede es la que se presenta más la accidentalidad? Esto es cuando tengo varias sedes. Y en el lugar específico de la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces identificando esto o teniendo esta estadística, yo digo, vean, pero es que la gente que está asignada al área de corte o en corte se me está
se me está accidentando la gente. ¿Por qué será? Entonces empiezo a mirar, es que mire, en corte están, todos son nuevos. Hay 5 personas nuevas. No han recibido capacitación en el uso de las herramientas. Tienen exceso de confianza, no tienen EPPs. Bueno, y empieza uno a analizar realmente por qué están sucediendo los accidentes, empieza a hacer una investigación de esos accidentes y a priorizar, y puede tener unas acciones o un plan de acción más certero, más enfocado, que realmente vaya encaminado a la prevención de esos accidentes, pero tocando o enfocado a las causas reales o a las causas de esos eventos. ¿Listo? ¿Cómo se define la causalidad? Esto ya lo habíamos visto en el tema de los accidentes, en la investigación de pérdidas de accidentes, que se da un efecto dominó, donde hablamos de la causalidad de pérdidas, donde hablamos de una falta de control, unas causas básicas, unas causas inmediatas, que eso me dio lugar a un accidente de trabajo y por ende a una pérdida. Entonces, cuando yo tengo una falta de control a un sistema, a un estándar o a un cumplimiento inadecuado de una norma o de un procedimiento, es una falta de control que tengo y que me lleva a tener unas causas básicas que están enfocadas o que están relacionadas con factores personales y factores del trabajo, que conlleva así a unas causas inmediatas que son los actos o las condiciones subestándar que están en el trabajo, y que eso llevó a que se diera un accidente o un incidente que puede ser por un contacto, una sustancia, bueno, en fin, una máquina, una herramienta o demás. Y por último, que me llevó a tener una pérdida, que esto lleva a tener daños a las personas, a la propiedad o a los equipos. ¿Listo? En ese orden de ideas, la definición de causalidad, para hacer el análisis de causalidad, pues hay diferentes estrategias para identificar esas causas reales, que son los análisis de accidentes de trabajo, que lo habíamos visto también en una sesión pasada, que hay diferentes metodologías, que está la espina de pescado, el árbol causal. Aquí les traje otra que se llama teoría de quesos, hay otra que se llama los psicoporqués, ¿cierto? Y lo que hacen es que me ayudan a identificar esas causas reales que dieron origen a ese evento. ¿Cómo establezco las medidas? Entonces, vamos en este orden. Entonces, aquí esa pirámide la volteamos. ¿Y qué hablamos con esta pirámide? Lo primero que yo voy a tratar de hacer es eliminar, así como lo hice en la matriz IPERP, lo voy a hacer con esas causas que identifiqué para tener un control de mi accidentalidad. Entonces, ¿cómo voy a eliminar esa situación? Por ejemplo, usted tiene una afectación respiratoria. ¿Cómo va a hacer para eliminar la propagación? Bueno, pues en su casa, ¿cierto? ¿Cómo hago para tener una medida de sustitución? ¿O qué podría hacer para tener una medida de sustitución? Bueno, pues voy a tener una medida de teletrabajo, voy a hacer home office, trabajo en casa, y no estoy faltando a mi trabajo, no estoy generando ausentismo, estoy trabajando, pero no estoy yendo a la oficina o no estoy yendo a mi lugar de trabajo. Un control de ingeniería sería la instalación de barreras físicas o barreras protectoras para aislar a esa persona y que no tenga contacto con otras personas durante su jornada laboral, que me garanticen que no me va a regar el virus por la oficina. Lo otro que podría hacer son controles administrativos, que está enfocado a la capacitación, la señalización, carteleras, el distanciamiento físico y demás. Y en temas de elementos de protección, pues el uso de mascarillas, guantes, caretas, etc. ¿Cómo tengo que atacar
sacarlo, primero voy con las medidas de eliminación. Si no puedo hacer eliminación, voy con las medidas de sustitución. Si no puedo hacer sustitución, voy con los controles de ingeniería. Si no puedo hacer controles de ingeniería, voy con los controles administrativos. Y por último recurso, voy a utilizar los elementos de protección personal. ¿Listo? En el plan de acción debo establecer las estrategias. Entonces, el qué son los programas, el cómo son las acciones inmediatas, el con qué son los recursos que necesito, el cuándo es el tiempo que voy a gastar en implementar esa estrategia y el quién es el responsable. Recuerden que mi plan de acción debe tener qué, cómo, con qué, cuándo y quién. ¿Listo? ¿Cómo debo hacer el seguimiento y la medición? Mi sistema de gestión, volvemos al tema, se mueve bajo el ciclo PHBA, donde debo establecer la conformidad de los resultados, el desempeño, si lo planificado se ha implementado, si la eficacia, si las medidas que he implementado o las acciones correctivas o preventivas han sido eficientes y eficaces, y cuáles son las necesidades de mejora dentro de mi sistema de gestión. Esto me va a garantizar que yo tenga una mejora continua de mi sistema de gestión. Y vuelvo al tema que les decía antes. El sistema de gestión no es un sistema estático, es un sistema que normalmente está cambiando, que todo el tiempo está cambiando. Y usted implementa una cosa, mañana le llega un nuevo proceso, hay una nueva forma de hacer las cosas. Entonces usted constantemente tiene que estar innovando y estar revisando sus riesgos para de esa manera poder establecer mejores medidas. Y muchas veces le pasa a uno que uno, ay, bueno, ya sales esta medida, no sé qué, y le pasó un accidente de una medida que ni siquiera la tenía, de un riesgo que ni siquiera lo tenía contemplado en su matriz de riesgos. Y entonces el proceso vuelve de inicio. El comportamiento seguro, en el comportamiento seguro hablamos de una teoría que se establece como tricondicional, donde establece como primero que debo tener un entorno seguro, donde debo tener unas medidas físicas, químicas, biológicas y de higiene adecuadas. Lo segundo es que debo tener unas máquinas, equipos, herramientas seguras. Tercero, que debo tener unos elementos de protección que garanticen la seguridad de la persona. Y cuarto, que debo tener unos métodos de trabajo seguro. Subiendo en la pirámide, bueno, esto es cuando se tiene el comportamiento del poder y el contexto seguro. Cuando hablo ya del saber, que es el conocimiento de las personas, y hablo ahí de transferencia de conocimiento, que es mi mismo personal me puede capacitar a otras personas donde me van a transferir el conocimiento, garantizando todo el tema de capacitación. Entonces voy a tener un conocimiento de los riesgos, métodos de operación y trabajo seguro. Y ese conocimiento de los riesgos, por ejemplo, si llevo un X tiempo en una empresa y llega una persona nueva y yo le explico cómo funciona la máquina y le digo, oiga, mire, ojo acá, porque esta máquina, si usted le oprime este botón, se le salta el breaker y entonces el producto le sale mal, y si usted le mete la mano acá, le coge la pinza y le puede quitar el dedo o le corta la uña, o bueno, en fin. Es esa transmisión del conocimiento y es el establecer los métodos seguros para la operación de los equipos. Y en la punta de la pirámide tenemos la motivación, que es el querer, es la conducta y es el desarrollo de la persona, el desarrollo cultural. ¿Qué tan motivado me siento para ejercer mi trabajo y qué tan motivado me siento para cuidarme? Cuando hablamos del comportamiento seguro, hablamos, básicamente el comportamiento es la decisión que yo tomo frente a una situación. Cuando usted está de afán para llegar a un lugar y tiene que pasar una avenida, usted es el que toma la decisión. Si se pasa el semáforo en rojo o espera a que el semáforo cambie para pasar la vía. Pero usted es el que toma la decisión. Y se basa en comportamientos de otras personas que de pronto usted las ve pasando a carrera.
lo basa en que el análisis rápido de riesgos que usted está haciendo alrededor de que no viene ningún carro, no viene ninguna moto, el semáforo está en rojo, pero no hay vehículos transitando, entonces le da la confianza a usted de pasar, ¿cierto? Y ese análisis del entorno y el comportamiento de otras personas a su alrededor hace que usted tome la decisión de tener un comportamiento seguro o de tener un comportamiento inseguro, de evitar una situación o de poner en riesgo su vida por esa situación. Normalmente, en la toma de decisiones empezamos a valorar las consecuencias y aquí va la confianza que nos da el realizar una actividad que usted ya la ha realizado varias veces, como decimos en mi tierra. Cuando usted le coge el hilo a algo y usted ya lo ha hecho varias veces, usted ya se siente confiado, ya usted lo hace como normal. Como cuando usted está aprendiendo a manejar, que al principio usted está súper nervioso y usted, uy, no, que de pronto me estrello, que de pronto, y usted va como decimos coloquialmente, un poquito buñuelo manejando. Pero a medida que usted se va soltando y va teniendo más experiencia y va cogiendo su carro o su moto con más frecuencia, pues va teniendo una confianza y se va soltando más, ¿cierto? El afán, qué tan apurado está para realizar esa acción. Entonces eso influye en su toma de decisiones. La formación que usted tenga frente a ese riesgo, frente a esa situación o frente a ese comportamiento, la atención y concentración que usted tenga en ese momento, si tiene que hacer varias tareas al mismo tiempo o solo a una, si la tarea o la actividad que usted está haciendo hace que usted se sienta frustrado o se sienta más bien tranquilo, la fatiga, subestimar los peligros, es decir, el exceso de confianza y el incumplir las normas de seguridad. ¿Listo? Chicas, ¿tienen alguna pregunta? Creo que ninguna. Entonces, así las cosas, hemos terminado la sesión de hoy.